El millonario y la mendiga, una historia de fortuna y esperanza. En lo más reluciente de Acapulco, con un sol que parecía quemar hasta el alma, Roberto Vasconcelos, el millonario más codiciado y solitario del país, estaba a punto de dar un paso que nadie esperaba. Su boda con Camila Andrade, la influencer que conquistó millones con su sonrisa y sus videos, prometía ser el evento del año. Oro, champagne y flores extravagantes cubrían los jardines de su mansión frente al mar. Pero detrás de tanta pompa se escondía un secreto que había empezado a carcomer los cimientos de esa fastuosa celebración. Hace apenas un año, Roberto había perdido a Luciana, su esposa, en un accidente tan brutal que todavía dejaba un nudo en la garganta a cualquiera que escuchara la historia. Desde entonces, el silencio y el vacío le habían servido de compañía. Hasta la llegada de Camila, con su carisma arrollador y un ejército de seguidores que no paraba de crecer. Para muchos, era un cuento de esperanza. Murmullos de incomodidad y sorpresa rellenaron el espacio, mientras las miradas se clavaban en el joven. En ese instante, Marina, la mujer que había cuidado a Lucas desde pequeño, se levantó con una firmeza que cortaba el aire. Su voz, temblorosa pero convincente, confirmó lo que nadie quería admitir. Camila había manipulado a todos para quedarse con Roberto y alejar a Lucas de su vida. El rostro de Roberto cambió frente a sus ojos, como si un velo se rasgara de golpe. La pasión ciega se desvaneció dejando al descubierto la cruda realidad. Camila, atrapada bajo la lluvia de acusaciones y el silencio pesado, vio cómo su mundo de likes y contratos empezaba a desmoronarse. Los flashes ahora eran dagas, y sus seguidores empezaron a desaparecer, llevándose un reflejo empañado de la influencer que conocían. Roberto quedó paralizado, el pecho apretado, luchando contra el dolor y la culpa de haberse dejado engañar. Lucas, al otro lado, respiraba con dificultad, cansado de la tormenta que algo estaba a punto de explotar, y nadie sabía si la verdad los salvaría o los hundiría aún más. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El teléfono vibró con un ritmo insistente, rompiendo el tenso silencio. Roberto sacó el móvil con manos temblorosas, sus ojos fijos en la pantalla. Desconocido, decía el identificador. Pero el nombre estaba grabado en su mente. Álvaro, la voz de su hermano. Era Marina, mirando con preocupación, como si el aire hubiera cambiado de repente. Roberto miró a Lucas, que agachaba la cabeza, incapaz de sostener la mirada. La tensión lo estrangulaba. Finalmente, tomó una respiración profunda y aceptó la llamada. Sí, su voz salió más tensa de lo que esperaba. Al otro lado, el silencio se cortó como un cuchillo. Y luego, la voz grave de Álvaro, rasposa, con un eco de dolor. Roberto, necesito que me escuches. Hay algo que debes saber. No soy el único que ha estado ocultando secretos. Los murmullos a su alrededor se intensificaron. Camila frunció el ceño, atraída por el cambio abrupto. Pero Roberto ni la miró. Algo en el tono de su hermano lo envolvió. Una mezcla de urgencia y miedo que le heló la sangre. ¿Qué estás diciendo, Álvaro?, preguntó, su pulso acelerándose como un tambor. Todo, lo de mamá, lo que pasó con Luciana. No fue un accidente. Roberto, alguien está detrás de todo esto. La voz de Álvaro tembló y Roberto sintió cómo el suelo se tambaleaba. Los ojos de Lucas se alzaron, curiosidad y horror reflejándose en su rostro. ¿Qué?, gritó, la desesperación destilando de cada palabra. ¿De qué hablas? Ve, estoy en peligro, y tú también. No puedo hablar mucho ahora.
Pero, escúchame, Camila no es quien dice ser. Su llegada a tu vida fue planeada. Manuel está involucrado. Y creo que tiene algo que ver con lo que le pasó a Luciana. Los flashes de las cámaras ya no era ruido de fondo, era un murmullo lejano, un zumbido que se desvanecía. Todos estaban escuchando, sus rostros un mosaico de confusión y asombro. Camila, con sus sonrisas fabricadas, se desvanecía bajo el peso de las revelaciones. Su imagen reluciente rota en 1000 pedazos. ¿Manuel? Roberto apenas pudo pronunciar la palabra, su mente empezando a desmoronarse como un castillo de arena. Esa era la clave. Esa era la persona que había tenido un rostro familiar en sus recuerdos. El amigo leal, el confidente, el traidor. Sí, él estaba allí. Siempre. No puedo explicarlo todo en este momento. Quiero refugiarme contigo. La voz de Álvaro se apagó de repente, como un grito que se ahoga en el silencio. Tu vida corre peligro, y Lucas también. No confíes en nadie. El teléfono se cortó, dejando solo un zumbido ensordecedor en la oreja de Roberto. Estaba paralizado. Un temblor recorrió su cuerpo. Su mirada volvió a fijarse en Camila. ¿Era posible? ¿Todo este tiempo había sido una trama oscura diseñada para separarlo de su hijo? Una risa nerviosa estalló en el aire, una mezcla de incredulidad y desesperación. Los invitados intercambiaron miradas, murmurando entre ellos, completamente en shock. Marina se acercó, sus ojos llenos de preocupación. «Roberto, ¿qué pasa? Necesito saber quién eres realmente», murmuró, susurros de dudas flotando entre ellos como una niebla densa. La figura de Camila tembló, su rostro estaba pálido, sus rasgos desdibujados. Era su momento de verdad, un giro oscuro en esta noche de celebración. Las luces brillantes comenzaron a desvanecerse, y la desesperación se convirtió en una sombra abrumadora. Roberto sintió que el aire se le escapaba. Una verdad escalofriante se instalaba en el aire, y el mundo siguió girando a su alrededor. Pero él se sentía atrapado en una espiral de secretos y traiciones. «¿Qué más hay?», pensó, sintiendo un frío que le recorría la espalda. La vida que había construido se desmoronaba. La mirada de su hijo lo atravesó, su expresión llena de miedo y confusión. Y entonces, de repente, una sirena sonó desde lejos, un repique ominoso que retumbó en su pecho. «¿Qué está pasando?». Solo podía preguntarse, pero la respuesta estaba a punto de llegar, y no sería nada menos que devastadora. Roberto sentía que el aire le faltaba. Las miradas de los invitados se tornaban cada vez más intensas, con cada palabra de su hermano resonando como un eco ominoso. La risa nerviosa de alguien en la multitud rompió el silencio, pero nadie se atrevía a hablar. Camila estaba pálida. Sus ojos buscaban respuestas en el rostro de Roberto, y él sentía una mezcla de miedo y furia creciendo dentro de él. «Roberto, ¿qué?». El nombre de Manuel giraba en su mente como una tormenta, y todas las sospechas que había dejado de lado regresaban de golpe. ¿Era posible que todo tuviera un hilo conductor, un plan siniestro debajo de cada sonrisa que había estado viendo en los últimos meses? De repente, un estruendo descontrolado interrumpió sus pensamientos. La puerta de entrada al jardín se abrió de golpe, y una figura entró corriendo, con el rostro desencajado. Era un hombre, su ropa empapada y sus ojos desorbitados. «Roberto, tienes que irte, ya. Ellos vienen por ti». El pánico en su voz resonó como un disparo, y todos los ojos se volvieron hacia él. Roberto retrocedió. «¿Quién? ¿Quién es?». Su voz temblaba, pero la urgencia en la escena era inconfundible. El hombre tragó duro, incapaz de contener la presión de la situación. «Los que están detrás de la muerte de Luciana. No tienes tiempo». Todo se congeló. La ceremonia de boda, las flores, los trajes diseñados, todo se desvanecía en un fondo borroso. Lucas dio un paso adelante, asustado. «¿Qué estás diciendo? Eso no es posible». Su voz se rompió, un grito desgarrador lleno de confusión. Eran ellos, él. El desconocido señalaba a Camila, y el silencio se volvió denso. Todos los rostros se giraron hacia la influencer, que palidecía. Sus labios temblaban. «Tú lo sabías. No eres quien dices ser. Eres una estafadora».
Los murmullos se convirtieron en gritos de incredulidad. Camila se encogió, pero Roberto la miró, buscando respuestas en su rostro. ¿Había algo más? La mirada llena de terror que su hijo le lanzaba hablaba de un secreto aterrador. «¡Basta!», Roberto gritó, intentando recuperar el control. Se giró hacia el desconocido. «¿Por qué deberíamos creer en ti? No tienes pruebas». Las palabras le salieron con rabia, pero en el fondo, una inquietud le decía que había algo más detrás de esa locura. «Porque soy el hermano de Manuel». La confesión cayó como una bomba. «He estado persiguiéndolo. Él nunca se fue. Está aquí, observándolos». Y Camila se detuvo, respirando con dificultad, temiendo lo que iba a decir. «Camila está en la lista de las personas que él quiere eliminar. Todo está conectado, Roberto. Ella no es tu enemiga, pero tampoco puedes confiar en ella». El aire se volvió pesado. Un golpe en la puerta atrajo la atención de todos, y la mirada de Roberto se tornó seria. Las sirenas resonaban más cerca, y el sonido de pasos apurados se acercaba. «¿Qué es esto?», preguntó Lucas, la voz temblando. Roberto sabía que el momento no era seguro. Una sombra se cruzó en su mente. ¿Y si todo había sido una farsa? Desesperado giró hacia Camila, su corazón latiendo con fuerza. «¿Es cierto? ¿Estás involucrada en algo más grande? ¿En algo que no comprendo?». Su respuesta quedó atrapada. Su mirada se volvió distante. Entonces un grito desgarrador salió de la boca de Marina. «¡Detrás de ti!». Roberto se dio la vuelta justo a tiempo para ver a un grupo de hombres de pie en la entrada. Sus rostros cubiertos, sus ojos fríos y calculadores. La desesperación hizo eco en su pecho, y antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos empujó a Marina hacia un lado, y avanzaron. Desesperación pura se apoderó de él, mientras sus pensamientos giraban en un torbellino. Todo se estaba desmoronando. «Lucas, ven aquí», Roberto gritó, pero un segundo antes de que pudiera moverse, sintió un tirón en su brazo. Era Camila, tirando de él. «No, ellos nos van a atrapar». Su voz era urgente, casi suplicante, pero cuando miró nuevamente hacia la puerta, el hombre que acababa de entrar había desaparecido en la confusión. Todo estaba a punto de colapsar. Con la inseguridad llenando cada rincón de su ser, la única certeza que tenía era que nada era lo que parecía. Un nudo en su garganta le decía que lo peor estaba por venir. ¿Quién era el verdadero traidor aquí? La confusión daba vuelta a su mente cuando se dio cuenta de que en la multitud había figuras que antes no había notado. Miradas conocidas, pero distantes. La incógnita latía en el aire. ¿Quién estaba realmente preparado para traicionar? Un soporífico temor llenó el ambiente mientras otro grito surgió de la multitud. Y todo se volvió un caos. Este era solo el principio. Roberto sintió que el aire se le escapaba. Las miradas de los invitados se volvían más intensas, con cada palabra de su hermano resonando como un eco ominoso. La risa nerviosa de alguien en la multitud rompió el silencio, pero nadie se atrevía a hablar. Camila estaba pálida. Sus ojos buscaban respuestas en el rostro de Roberto, y él sentía una mezcla de miedo y furia creciendo dentro de él. «Roberto, ¿qué pasa?», insistió Marina, tratando de captar su atención, pero él estaba perdido en un mar de pensamientos. Era posible que todo tuviera un hilo conductor, un plan siniestro debajo de cada sonrisa que había estado viendo en los últimos meses. De repente, un estruendo interrumpió sus pensamientos. La puerta de entrada al jardín se abrió de golpe, y una figura entró corriendo, con el rostro desencajado. Era un hombre, su ropa empapada y sus ojos desorbitados. «Roberto, tienes que irte ya. Ellos vienen por ti». El pánico en su voz resonó como un disparo, y todos los ojos se volvieron hacia él. Roberto retrocedió. «¿Quién? ¿Quiénes?». Su voz temblaba, pero la urgencia en la escena era inconfundible. El hombre tragó duro, incapaz de contener la presión de la situación. «Los que están detrás de la muerte de Luciana. No tienes tiempo». Todo se congeló. La ceremonia de boda, las flores, los trajes, todo se desvanecía en un fondo borroso. Lucas dio un paso adelante, asustado.
¿Qué estás diciendo? Eso no es posible. Su voz se rompió, un grito desgarrador lleno de confusión. Eran ellos, él. El desconocido señalaba a Camila, y el silencio se volvió denso. Todos los rostros se giraron hacia la influencer, que palidecía, sus labios temblaban. Tú lo sabías, no eres quien dices ser. Eres una estafadora. Los murmullos se convirtieron en gritos de incredulidad. Camila se encogió, pero Roberto la miró, buscando respuestas en su rostro. ¿Había algo más? La mirada llena de terror que su hijo le lanzaba hablaba de un secreto aterrador. ¡Basta!, Roberto gritó, intentando recuperar el control. Se giró hacia el desconocido. ¿Por qué deberíamos creer en ti? ¡No tienes pruebas! Las palabras le salieron con rabia, pero en el fondo una inquietud le decía que había algo más detrás de esa locura. Porque soy el hermano de Manuel. La confesión cayó como una bomba. He estado persiguiéndolo. Él nunca se fue. Está aquí, observándolos. Y Camila se detuvo, respirando con dificultad, temiendo lo que iba a decir. Camila está en la lista de las personas que él quiere eliminar. Todo está conectado, Roberto. Ella no es tu enemiga, pero tampoco puedes confiar en ella. El aire se volvió pesado. De repente, el hombre dio un paso adelante y sacó algo de su abrigo. Un disco, un pequeño disco brillante que reflejaba las luces del jardín. Mira esto, una grabación. Tienes que escucharla. Los ojos de todos se abrieron como platos. Camila se quedó rígida, su rostro mostrando ahora una mezcla de terror y sorpresa. No, no es posible, murmuró. Escúchenme, continuó el hombre. Esto puede probar todo. Necesitamos salir de aquí, ahora. La multitud empezó a murmurar inquieta, buscando respuestas en medio del caos. Pero el hombre estaba decidido. ¡Ya! No hay tiempo. Sin pensarlo 2 veces, Roberto se acercó y tomó el disco. Sintió el pulso de la vida en su interior, como si toda la verdad que había estado buscando estuviera atrapada allí. Al mirar a Camila, sus miradas chocaron. Ella parecía diferente, vulnerable. ¿Qué escondía realmente? «¡Roberto!», exclamó Lucas, sacándolo de su trance. «¿Qué vamos a hacer?». Fue en ese instante que se oyó un grito desgarrador. Una de las figuras en la entrada dio un paso al frente. Despojada de su capucha, era María, la madre de Roberto. Su rostro estaba arrugado por el miedo y la angustia, y sus ojos brillaban con una intensidad que heló la sangre de todos. «Roberto, escúchame. No le creas a nadie. Todo es un engaño. Tú eres el objetivo». La revelación cortó el aire como un cuchillo. ¿Cómo era posible? Las miradas cambiaron. La tensión creció como un incendio descontrolado. Las palabras de María cruzaron la conciencia de Roberto, llenándola de confusión y dolor. ¿Quién era su madre, después de todo? Cada revelación dejaba un rastro de sorda incredulidad. «¿Qué estás diciendo?». Su voz era un susurro, una mezcla de asombro y terror. «¿Por qué, mamá?». «Porque todo fue planeado para traerte aquí. Camila nunca debió entrar en tu vida. Ella es parte de ello». El estruendo de una puerta rompiéndose resonó en la distancia. Roberto sintió que la imagen de su mundo se desmoronaba. Aquella gente que había considerado amigos ahora se convertía en un laberinto de mentiras. Tenía que decidir, confiar en su madre o en Camila. La confusión lo aplastaba y las sombras parecían avanzar, no solo a su alrededor, sino también en su interior. «No tenemos tiempo», gritaron juntos el desconocido y María. El suelo comenzó a temblar. La verdad comenzaba a abrirse como una herida, y en medio del caos, Roberto comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Quién estaba detrás de todo? La pregunta pesaba en el aire mientras los pasos se aproximaban, y en sus corazones todos intuían que el verdadero horror apenas comenzaba. Roberto sintió que el aire se le escapaba. La angustia crecía mientras las palabras de su madre resonaban. «Tú eres el objetivo». Miró a su alrededor, como si buscara una respuesta en las miradas de la multitud, pero todo lo que encontró
Fueron rostros confundidos, llenos de miedo. Camila palidecía. Su rostro se transformaba a cada instante. La tensión se palpaba, como un cable listo para romperse. «¿Qué estás diciendo, mamá?». La voz de Roberto salió entrecortada. El nudo en su garganta apenas le permitía hablar. «Tienes que escucharlo, Roberto». María insistió, su voz temblando de urgencia. «Este lugar no es seguro. Camila no es quien dice ser. Todo esto es una trampa». Las palabras flotaron en el aire cargadas de implicaciones. El murmullo de la multitud comenzó a crecer, cada vez más inquieto. «No podemos quedarnos aquí», gritó uno de los invitados, su voz quebrada. Pero la mayoría permanecía paralizada, como si estuvieran atrapados en un sueño horrible. Entonces, de la nada, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Era el hombre que había entrado corriendo, achicado y jadeante. «Roberto, cuidado». Pero antes de que pudiera avanzar, un grupo de hombres encapuchados irrumpió en el jardín. Sus figuras imponentes y amenazantes. Llevaban armas en sus manos. El caos estalló. «¡Corran! ¡Es un ataque!», gritó Marina, empujando a Lucas hacia detrás de ella. Roberto se movió hacia su madre, tratando de protegerla. Su corazón latía frenético, el dolor en su pecho intolerable. Camila, con la mirada fija, pareció recuperar algo de su compostura. «¡Atrás, todos!», exclamó, empujando a Roberto hacia un costado. Los encapuchados avanzaban con paso firme, sus ojos ocultos, pero su intención era clara. Uno de ellos tomó un paso adelante, revelando un rostro familiar que heló la sangre de Roberto. «Soy yo, Manuel», dijo el hombre, sacando su capucha. «No tienes idea de lo que está pasando». La indignación y la incredulidad arrasaron a Roberto. «Tú», su voz amenazaba con romperse, «eres parte de esto, lo que le pasó a Luciana. ¿Era todo parte de un plan?». «No, escúchame». Manuel levantó las manos, pidiendo calma. «Vine a advertirte, no soy tu enemigo, pero hay cosas que no sabes sobre Camila». Roberto se sintió empujado entre dos fuerzas. La desesperación llenaba la habitación. «¿Qué sabes?», preguntó, su voz retumbando en el aire tenso. Ella no es quien dice ser. Venía a buscarte, y hay cosas más grandes en juego. Hay personas que quieren hacerte daño. Y yo», la frase quedó atrapada en su garganta. Manuel temblaba, y en un acto desesperado alzó su teléfono, una grabación ya abierta. «Esto es lo que tienes que ver». De repente un disparo resonó en el aire. ¡Bang! El ruido cortó la tensión, causando que todos gritaran. «¡Al suelo!». Roberto se arrojó hacia la tierra. El eco del tiro llenó el espacio con un terror indescriptible. Un grito desgarrador surgió de Camila. La horrorosa mirada de su rostro llevaba consigo algo que Roberto no había visto antes. ¿Era miedo o culpa? El caos se intensificaba. El jardín se tornaba un campo de batalla. Roberto necesitaba respuestas, pero el tiempo se acababa. Las miradas se cruzaban en confusión y miedo. Y en ese momento de desesperación, algo dentro de él se encendió. «Díganme la verdad», gritó, dirigiéndose a todos. Fue un grito que lo atravesó. La mirada de todos se centró en Manuel. «No, esto es más grande de lo que imaginas». Manuel alzó su voz desesperado. «No hay tiempo, necesitan escuchar la grabación». Pero antes de que pudiera terminar, otro disparo sonó, esta vez certero, adentrándose en la multitud. Todo se detuvo. Un cuerpo cayó, su rostro visible para todos. Era Marina. La madre de Lucas caía al suelo. El caos se desataba a su alrededor. Gritos de horror y desesperación colmaron el aire. Roberto sintió que su corazón se detenía. La sangre le palpitaba en las sienes. «¡No!», gritó, arrodillándose junto a ella. El mundo se desvanecía en un torbellino de lamentos. «Marina». Pero había algo más profundo en juego. La mirada de Camila se convirtió en un océano de intensa comprensión. «Lo sabías, lo supiste desde el principio». La sombra de la culpa lo atravesaba, y en su mirada Roberto vio algo.
¿Era aceptación? ¿O la advertencia de que todo había sido un elaborado engaño? Antes de que pudiera entender, Manuel fue arrastrado hacia la oscuridad por uno de los encapuchados. «¡No te vayas!», Roberto gritó, su voz resonando en el caos. Los gritos se multiplicaban hacia nuestro alrededor, pero la sensación de pérdida era abrumadora. Finalmente, un silencio repentino. Todo quedó estático alrededor de él. La mirada vacía de Marina le dijo que la tragedia estaba lejos de haber terminado. Algo terrible estaba a punto de revelarse. Y la risa de la vida se desvanecía. En el fondo, recordó las palabras de su madre. «Todo es un juego, no te dejes engañar». Roberto sintió que el universo se tambaleaba, mientras frente a sus ojos, lo que quedaba de su mundo comenzaba a desmoronarse. ¿Quién era realmente Camila? ¿Qué más habían ocultado de él? La verdad, en medio del horror, se deslizaba, escurridiza, como una sombra acechante. Roberto sintió que el aire le fallaba. La confusión y la tristeza acumuladas se apoderaban de su pecho. El rostro yacente de Marina, su guardiana, lo perseguía. «No, no», murmuró. Las miradas se cruzaban, los murmullos resonaban, pero la agonía en su corazón se adueñaba de todo. «Marina», gritó, pero el sonido salió como un eco lejano. El caos estalló. Camila a su lado comenzó a retroceder, sus ojos grandes como platos. Las figuras encapuchadas parecían moverse con un propósito oscuro. Y el hombre que había irrumpido en el jardín desaparecía entre gritos y pánico. «¡Al suelo!», gritó un asistente, y la multitud se arrojó al suelo, cubriéndose con lo que podían. Un ruido sordo reverberó en el aire. Un impacto. Roberto se sintió atrapado entre la confusión y el horror. «Lucas, ven aquí», gritó a su hijo, pero todo lo que vio fue la figura de Camila temblando y el miedo en su rostro. «No podemos quedarnos aquí», pidió Lucas, la angustia clara en su voz. Pero Roberto estaba paralizado, sintiendo que cada fibra de su ser se desgastaba ante la realidad. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Quiénes eran esos hombres? Todo era un juego macabro, y él estaba en medio de ello. Un estruendo resonó. Las puertas laterales se abrieron de par en par, y otras figuras comenzaron a entrar, armadas y en una formación precisa. Roberto ahogó un grito. Uno de ellos levantó la mano, señalando hacia él. «Él es el que buscamos». Gritos y negocios se llenaron de palabras ininteligibles. El pánico se expandía como un fuego incontrolable. En ese momento, entre los cuerpos quebrantados y la confusión, una voz familiar emergió del caos, resonando por encima del desorden. «¡Espera!». Roberto se giró. La figura que se acercaba desde la multitud lo dejó helado. Era Álvaro, su hermano, pero no era el mismo Álvaro que había perdido. Había algo en su mirada, en su postura, que le hizo sentir un escalofrío. «¿Qué haces aquí? ¡Eres un fantasma!», Roberto exclamó, sintiéndose atrapado en un sueño confuso. «No ha pasado mucho desde que...». «No hay tiempo para eso», Álvaro lo interrumpió, acercándose con decisión. «Necesito que me escuches. Todo esto es absurdo. Tu madre ha estado detrás de todo». Las palabras lo atravesaron como un rayo. «¿Qué dices? Ella está aquí para protegerme». «¿Protegerte de qué?». Álvaro desgarró el aire con su voz cargada de angustia. «Ella es parte de esto. Todo está conectado, Roberto. Camila no es la verdadera amenaza. La verdadera amenaza eres tú». El estómago de Roberto se retorció. «¿Qué? ¿Tú qué?». Apenas podía procesar la revelación. Las palabras brotaban, pero el impacto era demasiado fuerte. «Lo que le pasó a Luciana fue un sacrificio para protegerte. Necesitan de tu sufrimiento y confusión para mantener su poder». Marina sabía más de lo que decía. El caos a su alrededor se desvanecía en un murmullo lejano. Cada palabra de Álvaro se sentía como una traición. «No puedes estar diciendo eso. No puede ser cierto». Pero la mirada de su hermano era firme. «Te juro, Roberto, tengo pruebas. Esta grabación no solo puede exponer a Camila, sino que revelará quién está detrás de toda esta trampa. Es lo que tú anhelabas, la verdad».
Con un gesto rápido, le mostró un celular cubierto de arañazos. «Escucha, la vida de todos depende de ello. Te lo debo, hermano». El sonido de un segundo disparo resonó y el mundo se desvaneció en gritos. Sintió cómo el sudor congelado se deslizaba por su frente. «No podemos quedarnos más tiempo. Tenemos que irnos». Recobrando la compostura, Roberto tomó el teléfono y observó la pantalla. Sus manos temblaban mientras pulsaba el botón de reproducción. En el momento justo, un grito desgarrador atravesó el jardín, y el rostro de Camila se distorsionó. «¡No!». Pero fue demasiado tarde. Una voz familiar emergió de la grabación, una voz que podría romper el mundo. Era Luciana. «Si estás escuchando esto, entonces eso significa que todo salió mal. Roberto, hay cosas que no sabes, secretos enterrados que podrían destruirnos a todos». La mirada de todos se centró en él mientras la revelación cernía una sombra. «No puede ser», dijo Camila, su expresión ahora una mezcla de terror y desespero. «No me harás caso». «¿Qué estás diciendo? ¿Quiénes son esos hombres? ¿Tú sabes algo, Camila?», preguntó Lucas, su voz temblando, echando mano de la incredulidad. «Cállense». Roberto libró la tensión al gritar. La confusión inundó la sala mientras la voz de Luciana continuaba, revelando secretos que ni siquiera había imaginado. La vida perfecta se desmoronaba. Cada palabra cortaba como un cuchillo. El aire se volvió denso, y Roberto sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. Allí estaba su familia, en medio de secretos y mentiras, y mientras los hombres armados se acercaban, sintió cómo el hilo que los mantenía unidos se desgastaba. En medio del dolor y la confusión, una realidad aterradora se vertió sobre ellos, y en ese momento las cosas nunca serían las mismas. Un tercer disparo resonó, y el caos reinó nuevamente. Pero esta vez todo era distinto. La historia que conocía estaba a punto de ser transformada. El juego apenas comenzaba. Roberto sintió que el aire se le escapaba mientras él. «Los secretos son la puerta», decía, «y alguien está jugando con tu vida». Las palabras resonaban en su mente como un eco aterrador que crecía en intensidad. Camila palideció, su rostro ahora desprovisto de la confianza que había mostrado. «No es verdad», murmuró, retrocediendo como si el aire se hubiera vuelto tóxico. Roberto sintió cómo el miedo crecía en su corazón, pero no tenía tiempo para dudar. Sabía que tenía que entenderlo todo y rápido. «Sufre las consecuencias de tu engaño», dijo Manuel, aferrando el teléfono que Roberto le había dado como si fuera un salvavidas. «Hay más en juego de lo que crees, y ellos están aquí para cobrar su precio». De pronto, un estruendo sacudió el jardín. Todos se volvieron hacia la entrada, donde figuras encapuchadas comenzaban a entrar preparándose. Era una escena digna de una película de terror, con movimientos rápidos y precisos. «¡Al suelo!», gritó otro invitado, y la multitud se arrojó al piso, cubriéndose. Roberto sintió una... Su hijo estaba inmóvil, con los ojos muy abiertos, buscando a su padre en medio del caos. Pero antes que Roberto pudiera moverse, un grito desgarrador retumbó en el aire. No, era la voz de María, su madre, que había caído al suelo, una rubia de ojos celestes desgarradoramente claro, impactada por una bala que había volado en la confusión. Su cuerpo yacía inerte, mientras una ola de horror barría sobre todos los presentes. Roberto se sintió como si le hubieran arrancado el corazón. «¡María!», gritó una vez más, pero el cuerpo de su madre no respondía. Un silencio profundo se apoderó del lugar a medida que todos absorbían la pérdida. ¿Qué había hecho el mundo para merecer esto? Al girarse, su mirada llegó a Camila, que estaba retrocediendo, su expresión incrédula. «No, no puede ser, esto no está pasando». Su voz se convirtió en un murmullo, un hilo de esperanza desvaneciéndose. Fue entonces, en medio del horror, que la figura de Manuel se erguía entre las sombras. Un dest. «Lo que haya pasado no importa ahora. Lo que importa es que ellos vienen por ti».
Un grito agudísimo interrumpió, y un hombre encapuchado se abalanzó sobre él, empujándole hacia atrás. En un instante, todo se volvió un torbellino de acción. Mientras luchaban, la verdad finalmente se reveló. Un grito atronador de dolor explotó, y en un giro de eventos, la capucha que cubría a uno de los atacantes se deslizó hacia atrás, dejando ver un rostro que Roberto jamás hubiera esperado. Era su hermano Álvaro. «Todo esto fue tu culpa», dijo Álvaro, su voz llena de desdén y desesperación. «Siempre has sido el favorito. Te dejé en la sombra y mírame ahora». La verdad estalló como un disparo en el aire. La incomprensión lo atravesó. «Siempre lo supe», murmuró Roberto, sintiendo el aire negarse a entrar en su pecho. No podía ser. Las palabras zumbaban a su alrededor, cada una más dolorosa que la anterior. ¿Por qué? Porque Luciana era la clave, y tú nunca lo entendiste, dijo Álvaro, su mirada atravesando la suya. Ella y Manuel estaban en esto. Ellos son los verdaderos traidores. El universo de Roberto comenzó a tambalear. Todos sus cimientos de verdad se desmoronaban más rápido que la luz del día. ¿Qué había estado sucediendo realmente? La traición, el dolor, la desconfianza. Todo hacía clic en su mente. El estrépito de otro disparo. Un cuerpo que caía. «No, no, no». Lucas gritó entre lágrimas, buscando a su padre. Con un solo vistazo, Roberto entendió que lo que había creído hasta ahora era un espejismo grotesco. El caos, la desesperación, la muerte. Todo había sido un juego, una trampa en la que todos habían sido marionetas de un destino cruel diseñado para desgarrar su vida. «No tengo tiempo para explicaciones, solo confía en mí. Tienes que salir de aquí», recalcó Manuel desde la distancia, pero la verdad lo volteó como un frío abrumador. Podría confiar en él, pero antes que pudiera procesar más, se escuchó otro grito que le heló la sangre. «Roberto, ayúdame». Era la voz de Camila, resonando en el aire con desesperación. Sus ojos llenos de lágrimas lo buscaban. De repente, el rostro conocido se volvió difuso, distorsionado entre las sombras de la confusión, y mientras un nuevo disparo se escuchaba, una penumbra se cernía sobre todo. El horror se infiltró profundamente. En un instante, Roberto se dio cuenta. Todo lo que había creído cierto era una completa mentira. ¿Qué más había ocultado Camila? Su corazón se retorció. ¿Era parte de todo esto o era simplemente una víctima más? La incertidumbre lo envolvía, mientras un nuevo ruido resonaba en el aire. Algo se agachó detrás de él, llevándolo a preguntarse quién realmente estaba detrás de todo. La mente se quedó en blanco. Una sombra oscura se cerró sobre él, y mientras se sumergía en ese caos, una verdad devastadora surgió. En esta tormenta de engaños, el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. Roberto sintió que el aire se le escapaba, mientras la grabación continuaba, la voz de Luciana atravesando el caos. «Los secretos son la puerta», decía, «y alguien está jugando con tu vida». Las palabras resonaban en su mente como un eco aterrador que crecía en intensidad. Camila palideció, su rostro ahora desprovisto de la confianza que había mostrado. «No es verdad», murmuró, retrocediendo como si el aire se hubiera vuelto tóxico. Roberto sintió cómo el miedo crecía en su corazón, pero no tenía tiempo para dudar. Sabía que tenía que entenderlo todo y rápido. «Sufre las consecuencias de tu engaño», dijo Manuel, aferrando el teléfono que Roberto le había dado como si fuera un salvavidas. «Hay más en juego de lo que crees, y ellos están aquí, pa», gritó otro invitado, y la multitud se arrojó al piso cubriéndose. Roberto sintió una punzada en el pecho. «Lucas, ven aquí», gritó, su voz ahogada en un mar de confusión. Su hijo estaba inmóvil, con los ojos muy abiertos, buscando a su padre en medio del caos. Pero antes que Roberto pudiera moverse, un grito desgarrador retumbó en el aire. «¡No!». Era la voz de María, su madre, que había caído al suelo, impactada por una bala que había volado en la confusión.
Su cuerpo yacía inerte, mientras una ola de horror barría sobre todos los presentes. Roberto se sintió como si le hubieran arrancado el corazón. «¡María!», gritó una vez más, pero el cuerpo de su madre no respondía. Un silencio profundo se apoderó del lugar, a medida que todos absorbían la pérdida. ¿Qué había hecho el mundo para merecer esto? Al girarse, su mirada llegó a Camila, que estaba retrocediendo, su expresión incrédula. «No, no puede ser. Esto no está pasando». Su voz se convirtió en un murmullo, un hilo de esperanza desvaneciéndose. Fue entonces, en medio del horror, que la figura de Manuel se erguía entre las sombras, un destello de determinación cruzando su rostro. «Roberto, debemos salir de aquí. Lo que haya pasado no importa ahora. Lo que importa es que ellos vienen por ti». Un grito agudísimo interrumpió, y un hombre encapuchado se abalanzó sobre él, empujándolo hacia atrás. En un instante, todo se volvió un torbellino de acción. Mientras luchaban, la verdad finalmente se reveló. Un grito atronador de dolor explotó, y en un giro de eventos, la capucha que cubría a uno de los atacantes se deslizó hacia atrás, dejando ver un rostro que Roberto jamás hubiera esperado. Era su hermano Álvaro. «Todo esto fue tu culpa», dijo Álvaro, su voz llena de desdén y desesperación. «Siempre has sido el favorito. Te dejé en la sombra, y mírame ahora». La verdad estalló como un disparo en el aire. La incomprensión. «Siempre lo supe», murmuró Roberto, sintiendo el aire negarse a entrar en su pecho. No podía ser. Las palabras zumbaban a su alrededor, cada una más dolorosa que la anterior. «¿Por qué?». «Porque Luciana era la clave, y tú nunca lo entendiste», dijo Álvaro, su mirada atravesando la suya. «Ella y Manuel estaban en esto. Ellos son los verdaderos traidores». El universo de Roberto comenzó a tambalear. Todos sus cimientos de verdad se desmoronaban más rápido que la luz del día. ¿Qué había estado sucediendo realmente? La traición, el dolor, la desconfianza, todo hacía clic en su mente. El estrépito de otro disparo, un cuerpo que caía. «¡No, no, no!», Lucas gritó entre lágrimas, buscando a su padre. Con un solo vistazo, Roberto entendió que lo que había creído hasta ahora era un espejismo grotesco. El caos, la desesperación, la muerte, todo había sido un juego, una trampa en la que todos habían sido marionetas de un destino cruel diseñado para desgarrar su vida. «No tengo tiempo para explicaciones, solo confía en mí. Tienes que salir de aquí», recalcó Manuel desde la distancia, pero la verdad lo golpeó como un frío abrumador. ¿Podría confiar en él? Pero antes que pudiera profesar más, se escuchó otro grito que le heló la sangre. «¡Roberto, ayúdame!». Era la voz de Camila, resonando en el aire con desesperación. Sus ojos, llenos de lágrimas, lo buscaban. De repente el rostro conocido se volvió difuso, distorsionado entre las sombras de la confusión, y mientras un nuevo disparo se escuchaba, una penumbra se cernía sobre todo. El horror se infiltró profundamente. En un instante, Roberto se dio cuenta. Todo lo que había creído cierto era una completa mentira. ¿Qué más había ocultado Camila? Su corazón se retorció. ¿Era parte de todo esto, o era simplemente una víctima más? La incertidumbre lo envolvía mientras un nuevo ruido resonaba en el aire. Algo se agachó detrás de él, llevándolo a preguntarse quién realmente estaba detrás de todo. La mente se quedó en blanco. Una sombra oscura se cerró sobre él, y mientras se sumergía en ese caos, una verdad devastadora surgió. En esta tormenta de engaños, el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. De repente, un estruendo retumbó en el aire, una explosión que sacudió los cimientos de la mansión. Las luces parpadearon, y el miedo se apoderó de todos. Roberto sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. El caos se multiplicaba, y el jardín se convirtió en un campo de batalla. La confusión reinó mientras todos buscaban refugio. Entonces, justo cuando la desesperación parecía alcanzar su punto máximo, una figura familiar emergió entre la multitud.
Era Luciana. Atrapada entre las sombras, su rostro estaba envuelto en... Gritó, y su voz resonó con poder. La multitud quedó en silencio, paralizada por la revelación. Todos, incluidos Álvaro y Manuel, la miraron atónitos. «He estado aquí todo el tiempo», añadió, su mirada feroz y decidida, sosteniendo un objeto brillante en su mano. «Y todo esto ha sido parte de un plan que se ha llevado a cabo desde el principio». El aire se volvió helado. Roberto sintió que su corazón se detenía. «¿Qué estás diciendo?», fue todo lo que pudo murmurar, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo era un juego. Tú eres el único que puede acabar con esto. La verdad está en tus manos. Luciana levantó su objeto, que resonaba con poder, como una llave a un oscuro secreto. Y en ese instante la niebla de confusión se disipó, y una verdad aterradora se reveló. Los ecos de su vida, llenos de traiciones, engaños y secretos, giraron en torno a él. Luciana no era una víctima, era la arquitecta de todo. El giro inesperado dejó a todos en shock, preguntándose si habían estado cegados por la ilusión o si la realidad siempre había estado justo bajo su nariz. Lo que sucedía en el jardín no era solo una lucha por la supervivencia, era una batalla por el control de un destino que ahora reescribía la historia de todos. Mientras el silencio se instalaba, un nuevo horizonte de posibilidades se abría. Un terreno peligroso donde las lealtades se desafían y la verdad, dolorosa y elusiva, aguardaba a ser descubierta. ¿Quién realmente era Luciana? ¿Y qué destino les esperaba a todos? La noche apenas comenzaba. Roberto sintió cómo la tensión crecía en el aire. La revelación de Luciana se deslizaba entre la multitud como una bomba de tiempo. Miradas perplejas chocaban entre los presentes, cada rostro reflejando el horror de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que todo lo que creía fuera una mentira tejida con hilos de engaño? «Estás aquí como un fantasma. Oye», exclamó Luciana. Sus ojos ardían con una intensidad que sobrepasaba la locura del momento. «No estaba muerta. Todo fue parte del plan para protegerte. Ellos vienen por ti. Y tú eres la clave para detenerlo». Lucas observaba completamente perdido. «¿Quiénes vienen, mamá? ¿De qué hablas?». Antes de que Luciana pudiera responder, un estruendo resonó desde el borde del jardín, haciendo que todos se giraran. Puertas de cristal se rompieron, y una figura encapuchada avanzó, su silueta destacando entre las luces intermitentes y el caos. El hombre se detuvo, sacó una pistola y apuntó directamente a Luciana. «No te muevas, traidora», gritó. Su voz era una mezcla de odio y deseo de venganza. Entonces todos los corazones se congelaron. «Sabías que esto iba a pasar. Nunca te importó nada». «No, por favor». Luciana levantó las manos, el terror destilando de sus ojos. «No era mi intención». Roberto sintió que el mundo se desmoronaba. «No, esto no puede estar pasando». Su cuerpo temblaba, y el aire se volvía denso. La figura encapuchada avanzó, y el eco de otra bala resonó como un hueco en su corazón. No había tiempo para pensar, solo el instinto de proteger a su hijo. Pero antes de que pudiera avanzar, otro grito desgarrador atravesó la noche. Lucas cayó al suelo, aferrándose a su brazo, una expresión de horror congelada en su rostro. «Papá, aléjate de ella», gritó asustado. Roberto se giró hacia su hijo, sintiendo que su corazón se partía en 1000 pedazos. ¿Qué estaba pasando? Camila lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Su confianza se desmoronaba. No puede ser cierto». «¡Cállate!», rugió el encapuchado, apuntando a ambos. Las sombras se movían a su alrededor, como si la realidad estuviera colapsando. Pero fue cuando un brillo temprano de la mañana iluminó su rostro que el mundo se volvió quieto. «Álvaro», Roberto murmuró, sin aliento. La figura encapuchada se detuvo, la capucha cayendo, revelando no solo a su hermano, sino también una verdad desgarradora. Era él, pero con un aire de desenfreno. Detrás de sus ojos había un espejo retorcido de venganza y dolor.
Todo maldito esto es por tu culpa, hermano, dijo Álvaro, su voz llena de rabia. ¿No lo ves? Tus decisiones, tus elecciones, todo lo que te rodea es un desastre. Un silencio sobrecogedor cernió sobre la multitud. Los murmullos se apagaron ante el bombazo de la revelación. Roberto sintió una opresión en el pecho. «Tú no eres mi enemigo», gritó, su voz rompiéndose. «¿Por qué me haces esto? ¿Qué pretendes?» Álvaro arrojó el arma al suelo ante él. Su rostro se descompuso entre el dolor y la ira. «Por fin lo entiendo. Esta vida ha sido una ilusión. Nunca debía haber estado escondido. Ellos han estado manipulándote todo este tiempo». Con esas palabras, la realidad se tornaba aún más oscura. Roberto se quedó sin aliento, incapaz de comprender. ¿Qué quería decir que todo era una manipulación? La traición se extendía como fuego en una casa de madera. En un giro dramático, Luciana grita: «Es una trampa. No le creas, Roberto. Alguien más está detrás de esto. Los vas a perder a todos». Entonces, de la oscuridad, los murmullos comenzaron a crecer. Un tercer disparo resonó, esta vez en dirección a Álvaro. El eco cortante hizo que todos dieran un paso atrás. Con horror en sus ojos, Roberto vio caer a su hermano. Un silencio absoluto envolvió el jardín. El tiempo se detuvo. Un calor amargo llenó el corazón de Roberto. La pérdida lo atravesó. Una revelación desgarradora de que el fuego que había consumido a su familia ahora se expandía. ¿Cómo podría soportar más? Cuando el mundo a su alrededor regresó a la vida, un nuevo brillo en Luciana llamó su atención. «¡Mamá!», gritó Lucas, mientras las lágrimas caían de sus ojos, ahora sin un rumbo claro. Pero el rostro de Luciana había cambiado. Ya no era la mujer desesperada que había conocido. Había algo oscuro y poderoso que se encendía detrás de su mirada. «Todo ha sido por un propósito mayor», dijo ella, su voz resonando en la multitud, llena de seguridad. «Soy mucho más que lo que parezco. Yo también he estado jugando. Sabía que había cruzado una línea peligrosa». Las sombras envolvieron su figura mientras se preparaba para dar un paso adelante, revelando su verdadera naturaleza. Las miradas se encontraban confundidas y llenas de terror. Familias divididas. Amores destruidos. La noche que había comenzado como una celebración se había transformado en un laberinto de traiciones. El grito de Lucas se perdió entre susurros. «¿Qué tienes que ocultar, mamá?». No había vuelta atrás. Un nuevo horizonte comenzaba a dibujarse, y Roberto, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies, se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. Roberto sintió que todo el aire se escapaba de su pecho. La revelación de Luciana, un torbellino de emociones, giraba a su alrededor como un eco aterrador. La multitud contenía la respiración, cada parpadeo lleno de un terror palpable. Camila retrocedió, buscando explicaciones en los rostros de los demás, pero su mundo se desmoronaba. «Mamá, ¿qué dices? ¿Cómo pudiste hacer esto?». Lucas gritó, sus ojos llenos de lágrimas que no podía contener. «Nos has mentido». La angustia en su voz le desgarró el corazón a Roberto. «No puedo explicarlo todo ahora, pero necesito que confíes en mí. Hay más en juego del que jamás imaginaste», replicó Luciana, su mirada decidida. Sin embargo, su tono no era el de una madre que intenta proteger a su hijo. Era el de alguien que había estado cargando un secreto muy profundo. De repente, otro ruido retumbó por el jardín. Un disparo resonante. ¡Pum! Todos se agacharon, pero Roberto sintió cómo su mundo se detenía. En un instante un cuerpo cayó al suelo, un rostro conocido. Era Manuel, un hombre que había sido parte de sus días cálidos. Ahora se desvanecía en un mar de confusión y dolor. «¡No!», Roberto gritó, su voz haciéndose eco del horror general. Su mente era un caos absoluto. Los gritos se multiplicaban. La multitud se agolpaba en un revuelo de pánico. Camila, a su lado, parecía perder el control y comenzó a tambalearse. «No puede ser, esto no puede ser cierto», se quejaba, mientras la verdad se deslizaba por sus venas como veneno.
Su vida había estado construida sobre ilusiones y ahora se desmoronaba en pedazos. ¡Al suelo!, gritó alguien desde el fondo, y la gente se arrojó a la tierra, buscando protección. El caos se apoderó del lugar, y las luces del jardín titilaban como si tuvieran miedo. Roberto se movió hacia Lucas, que temblaba. «Estamos juntos, no te preocupes», le dijo, apretándole la mano con fuerza. A pesar del horror, algo dentro de él ardía. La determinación brotaba como un fuego en su pecho. «Esto tiene que acabar», gritó Roberto, su voz resonando sobre el clamor. En ese momento, el ruido cesó repentinamente. Todo el mundo giró su mirada hacia Luciana, que se erguía con una confianza resuelta. «Hoy es el día en que todo termina», dijo, el fuego brillando en sus ojos. «No puedes confiar en nadie más. Ellos están aquí para destruirnos». Los murmullos estallaron de nuevo. Podía ser verdad. Las piezas caían en su lugar, pero Roberto sabía que no podía dejar que la desesperación lo consumiera. Tenía que luchar por su hijo, por toda su familia. Un grupo de hombres encapuchados apareció en la entrada, dispuestos a entrar en la lucha. Sin pensarlo dos veces, Roberto gritó: «¡Atrás! ¡Déjelos ir! No voy a dejar que lastimen a mi familia». La tensión era palpable. Con un grito desgarrador, Luciana avanzó, levantando el objeto brillante. «Esto es más que un simple juego. Es nuestro camino hacia la verdad», gritó, llamando a los demás a unirse. A medida que la verdad se revelaba y el mundo se iluminaba con el resplandor de lo que realmente eran, el aire estaba cargado de esperanza. Justo en ese instante, todos se unieron, y el miedo se convirtió en una fuerza colectiva. La verdad no iba a ser un lujo más. Roberto miró a su hijo, vio la determinación brillando en sus ojos. «Siempre estamos juntos, siempre lo estaremos». El eco de su voz resonó en el jardín, y supo que no podía dejar que los separaran. La energía creció, como un volcán a punto de estallar. La familia se unió. El grupo de aliados se volvió uno, enfrentando la oscuridad. Mientras la batalla comenzaba, esa luz brillante iluminó el camino. La valentía se respiraba en el aire, y todos supieron que había llegado su momento. La verdadera lucha no era solo por la vida, sino por la justicia que merecían. Con el latir acelerado de su corazón aún resonando, Roberto hizo un gesto hacia la cámara, como si ahora se dirigiera a sus propios espectadores. «Amigos, tienen que seguir esta historia. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas, llenas de giros inesperados. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo en este viaje. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final, porque este es el momento de mostrar que son verdaderos fans. Y por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten